El domingo pasado meditábamos a propósito del Salmo 63 y de una relación con el Señor que sacie, ¿no? Una relación con el Señor que sea íntima, que merezca la pena. Después del culto alguien me decía, pues yo llevo mucho tiempo en la iglesia y no sé qué es eso todavía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue eso? Y durante la semana recordaba en algunos momentos en los que yo mismo he tenido que reconocer que estaba lejos de experimentar esa relación tan a la luz de la palabra y según las promesas del Señor, una relación que puede ser tan potente, más allá de la seguridad de la salvación o de no temer el infierno, ¿no? Pero algo que de verdad llene el alma. Recordaba algunos momentos así, hace muchos años, ¿no? Una vez me invitaron a una semana de cultos especiales que organizaba una iglesia pequeñita en Lima, en Perú. Y bueno, allí en aquella iglesia había un hermano que había estado en Madrid que me conocía total. Me invitaron para aquella semana, previo pago del importe de todos los gastos, porque era una gente muy modesta. Todas las cosas que a mí las cosas así potentes y grandes no me invita a nadie. Entonces, bueno, ahí estuvimos. Y creo que era la primera vez que hacía un viaje así largo, en fin, todo eso. Y fue impactante porque la iglesia, una iglesia pequeña, muy modesta, estaba, los que sois de allá lo sabréis, ¿no? En una barriada, en un distrito de Lima, nada de Miraflores ni eso, era en San Juan del Lurigancho, que quizás haya cambiado, pero en aquel momento era una zona donde vivían aproximadamente 1 millón de personas, y la inmensa mayoría en una pobreza absoluta. Y de hecho la iglesia era una iglesia, digo, muy pequeñita, muy modesta, y el pastor con su familia vivían en el tejado de la iglesia. El tejado quiere decir el tejado. Habían hecho con unas chapas metálicas, habían hecho ahí un par de apañitos, un par de habitaciones, y allí vivía con la mujer, y una de las hijas además muy enfermita de corazón. Esta semana me acordaba, y por una vez he hecho mano de Facebook, y ahí sigue la iglesia y sigue el pastor. Eso es, bueno, la confirmación de lo que vi. Lo que vi también en la casa donde me alojaron era una familia también pues muy modesta. Habían bajado de la sierra, todavía Sendero Luminoso, en aquella época aquel grupo terrorista andaba masacrando a la gente y ahí estaban. La familia, mientras vivían allá arriba, recorrían horas para poderse congregar los domingos en algún sitio y finalmente bajaron a la capital y aquella era una zona muy, muy seca, muy árida, entonces la gente aterrizaba, un poquito como ocurría en Orcasitas hace años también aquí en Madrid, ¿no? Bajaban de la sierra, se instalaban por la noche, se acoplaban como podían y ahí se apalancaban y luego ahí poco a poco iban construyendo algo para vivir. A mí me instalaron en la única habitación de la casita que no tenía ventanas. No tenía ventanas ni nada, o sea, era todo aquello, una camita, un camastro y tal. Pero era la mejor estancia, porque al no tener ventanas me dijeron, así era imposible que los disparos que después se oían por la noche pudieran alcanzarme. Y efectivamente, en aquella semana pues, hubo no pocos líos. Pero luego llegaba la noche y llegaba la hora de los cultos. Y como yo había ido conociendo un poquito de la vida y del testimonio del pastor, de la familia que me acogió y de algunos otros, yo creo que no es la primera vez que lo comparto en público, pero yo jamás he sentido tal sensación de indignidad. Yo empezaba el culto, la alabanza y demás, y yo ahí sentado en la primera fila y la gente expectante para escucharme a mí. Y yo agarrado literalmente a la silla con el único pensamiento de salir corriendo. Pero
¿cómo me atrevo a pasar ahora adelante? Pero ¿cómo tengo el descaro de dirigirme a estas personas que cualquiera de ellos puede contarme mucho más acerca del Señor y de lo que significa el seguimiento de Jesús de lo que yo jamás haya imaginado? Así que supongo que seguro, un elemento de lucha espiritual, pero también de evidencia de la distancia que había entre la vivencia de la fe de aquella gente y la mía. La verdad fue un tiempo, una semana difícil. Y me ha pasado algunas veces más. Ante la evidencia de personas que creen en el Señor como yo, pero que tienen además una relación cercana y cautivadora con el Señor que a mí me era desconocida. Así que varias veces he conversado con hermanos, con amigos, con pastores, a propósito de esto, ¿no? El consejo más sabio que recibí, solamente con el tiempo lo he percibido así, fue de un pastor veterano que, después de contarle mis inquietudes y todo eso y tal, me dijo, pues esto tienes que tratarlo con el Señor. Y yo inicialmente, la verdad, no entendí nada de eso. Ya lo sé, es que eso es lo que yo quisiera, pero que no sé cómo. Pero yo creo que este es el primer elemento. El primer elemento es enfrentarnos con el Señor, con Él. Ya dejar de buscar aquí, de buscar allá, sino directamente acudir al que puede proveer de respuesta y a quien, siendo real, como la relación que con Él queremos establecer, puede realmente ayudarnos. Y comencé, no sé si comencé, pero por años viviendo un proceso, un camino para aprender. No para aprender verdades nuevas, porque cuando llevamos un tiempo en la iglesia, nos tomamos las cosas con interés y estudiamos la Biblia, pues las cosas que hay que saber, pues las sabemos. Seguro que podemos saberlas mejor, pero bueno, ya sabemos de qué va. No para aprender cosas nuevas, sino aprender las verdades antiguas de otra manera. De una manera más personal. Eso significa también de una manera más frágil. Quizás con menos apariencia de solidez. A ver si lo entendéis. Menos verdades, pero esas pocas verdades de una manera más sólida y más potente. El camino, el empeño, el proceso, decía una hermana una vez, de conocer al Dios en quien creemos. Que son cosas distintas. Conocer al Dios en quien creemos. Y uno dice, pues es lo mismo, ¿no? No exactamente. Porque hay una creencia en las verdades de la Escritura que sustentan y dan criterio a nuestra fe, le dan contenido. Pero a la vez, eso es, digamos, el puente que nos lleva al encuentro personal y al trato personal con el Señor. Y por eso a veces decimos, ¿no?, que esta manera de aprender es, en algún sentido, una forma de desaprender. Desaprender para volver a aprender lo mismo, pero de otra forma. Los que hemos nacido en una familia cristiana, los que nos hemos criado en el entorno de una iglesia, en algún momento nos damos cuenta, también decía un amigo, ¿no?, que nos han dado las respuestas antes de tener tiempo de hacernos las preguntas.
Y de alguna manera eso pues nos ha inmunizado, ¿no? Porque, en fin, ya queremos saber lo que debíamos saber, pero nos tropezamos después con la realidad de la vida y como esas son respuestas que son genuinas y que para nosotros son ciertas, pero no han sido procesadas personalmente en trato con el Señor, pues entonces todo tiene un tono que parece insuficiente. Y en alguna medida lo es. ¿Que cómo se hace? Si ahora yo os diera las 4 pautas necesarias, me estaría engañando a mí mismo y estaría desdiciéndome de lo que estoy compartiendo. Pero sí nos vamos a acercar. Y hay un texto que por muchos años ha sido para mí muy, muy inspirador. Es una parábola muy breve. Es una parábola breve que además casi pasa desapercibida porque solo aparece en un evangelio. Hay otras que se repiten en varios, pero esta parábola solo aparece en un evangelio y además en el evangelio más breve. Así que es una parabolita muy modesta, pero fijaos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Que tiene el valor de las parábolas, que inspiran por lo que sugieren, transmiten una verdad, pero resultan sugerentes. Y eso permite masticarlo y encontrar mucho provecho. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Decía el Señor, así es el reino de Dios. Fijaos qué cosa tan curiosa. Es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así es el reino de Dios. Dice, y como una semilla que crece y el que está ahí no sabe cómo. Sabe, claro, sabe que algunas cosas tiene que hacer para que eso pase, pero no sabe. El caso es que eso crece. De alguna forma es inevitable porque es lo suyo de esto. Y esto que tiene que ver con una dimensión general del reino de Dios, tiene que ver también con la experiencia personal, con este trato con el Señor, nuestra relación con el Señor. Y yo quería compartiros algunas ideas, algunas sugerencias acerca de esta relación que es, ya veréis, no hay nada nuevo en esto, que es una relación personal. Luego, cabe la comunicación. Lo hemos oído 1000 veces, pero no es fácil que esto cale en nuestra vida, que es una relación personal, que es un trato personal. Es decir, la relación con el Señor Jesucristo no es solo conocimiento acerca del Señor Jesucristo, porque conocer las verdades, eso es como, es un conocimiento de segunda mano, como el que habla de Francia o habla de París porque ha leído media docena de guías de viaje y se conoce todos los nombres, y conoce los barrios, y conoce los monumentos, y lo conoce, si lo ha leído. Pero el día que se sienta a hablar acerca de París con algunas personas que han venido de viajar allí, pues se da cuenta que lo que los otros conocen es distinto. Es lo mismo, porque también hablan de la Torre Eiffel, de los Campos Elíseos, de Notre Dame, sí, pero es con otro tono. Es lo que yo experimenté en Lima. Hablábamos lo mismo, pero aquella gente lo conocía de primera mano. No quiere decir que yo no, pero desde luego era otra cosa. Era otra cosa.
Así que la primera cosa es no conformarnos con saber verdades acerca del Señor. Qué temeridad decir esto, ¿no? Justo cuando empieza la escuela dominical y estamos intentando que la gente acuda. Pero no deberíamos conformarnos con conocer la Biblia. No hay manera de conocer a Jesucristo si no es a través de la Biblia. Así que, si de verdad tenéis interés, tendréis que acercaros a la palabra. Pero no os conforméis con saber las verdades de la palabra. Porque la Biblia fue escrita no para sustituir a Dios, sino para llevarnos a Dios. No para detenernos en el texto, sino para experimentar la realidad de Dios a través del texto. Porque es una relación personal, tampoco podemos conformarnos ni poner nuestra confianza en los métodos, ¿no? Todos hemos leído tropecientos libros de este tipo, porque buscamos, ¿no? 5 claves para conocer a Dios, 3 secretos para no sé qué, 7 pasos para tal, ¿no? Y uno. Pero el Señor Jesucristo no es un tesoro dentro de una caja fuerte que si consigues acertar con la clave, se abre y lo tienes. Nos gustaría, porque de alguna forma eso querría decir que está en nuestras manos. Pero el Señor en este sentido se nos escapa, no es algo que nosotros podemos manejar. Porque es una persona. Hablamos de una relación, esta relación íntima que sacia, que todo eso es una relación personal, claro. Decía Teresa de Jesús, ¿recordáis? A mí me parece, decía la mujer, que esto es tratar de amistad con quien sabemos que tanto nos ama. Eso. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de la Escritura. Pero no es solo saber, es ese trato de amistad, cultivar ese trato de amistad. Y eso, ya lo sé, cuando invocamos sobre todo ciertos nombres o ciertos temas, de alguna forma de, esto es una cosa medio mística, y además es, en ese término tan exquisito que a veces se utiliza, eso es una cosa, como una relación autocancelante, es decir, algo que se vuelca sobre uno, que está ahí dentro, que mira que bien se lo pasa, que no sé qué, pero que no tiene trascendencia. Lo que necesitamos son hombres y mujeres de acción. Está muy equivocado eso. Porque solo este tipo de relación moviliza la vida. Moviliza la vida, además, de una forma sostenida en el tiempo. Solo esta relación es la que mueve después al servicio de una forma continuada, porque si no es eso, si ese no es el impulso, si ese no es el sustento, el servicio se agota. Y uno se cansa, o se ve defraudado, o... No. Si esta relación es genuina, esto moviliza la vida. De todas maneras, libro del profeta Daniel, esa expresión, a veces incluso la cantamos, el pueblo que conoce a su Dios, dice el profeta, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, actuará. O sea, no es, este es una persona más de oración, y yo soy más de acción. Y necesitamos los dos. ¿Cómo que los dos? Necesitamos que las dos cosas estén unidas y además necesitamos que el fundamento sea precisamente el conocimiento cautivador del Señor, que es a la vez un conocimiento movilizador para el Señor y para su causa. No podemos empezar por la llamada al servicio ni al ministerio, apelando ¿a qué? A la responsabilidad, todo esto lo cantamos antiguamente, ¿no? Y todo esto hizo el Señor por ti, ¿y tú qué vas a hacer por Él? Y, en fin, ay Dios mío, es verdad, ¿no? Y venga, y tanta necesidad, y el mundo que se pierde, venga, hombre, y tú aquí parado, calentando el banco, y toda la gente, lo hemos vivido, ¿no? O lo hemos sufrido. Y uno dice, sí, venga, yo, lo que haga falta. Que eso nunca empieza así. Empieza por ese sentido cautivador de una relación de amor basada en las verdades de la Escritura, pero convertidas en alimento
en lo profundo del ser. Y eso se convierte en el elemento que tira de la vida y la dedica al ministerio. Así que se trata de una relación personal. Y además, dejad que os diga esto, yo ya empiezo a invocar la autoridad de la edad, que bueno, alguna virtud ha de tener. Esa relación es además una relación personal, única, diferente a todas las demás. La tuya con el Señor es única. Jamás habrá algo parecido. Distinto. Y eso es lo que hemos de cuidar. Y a veces también, pues eso, los que nos criamos en la iglesia y tal, o los que ya llevamos un tiempo en la iglesia, pues, ¿qué hacemos? Pues miramos alrededor, ¿no? Yo quiero ser cristiano. Y entonces uno mira, a ver, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Y qué hace, no? Y entonces aprendemos el vocabulario, aprendemos las poses, aprendemos los gestos, aprendemos, en fin, intentamos imitar porque necesitamos referentes, ¿no? Y terminamos pareciéndonos todos los unos a los otros. Y cuando encontramos elementos distintos no sabemos muy bien cómo manejarnos. Pero como es una relación personal, es por tanto una relación única que hay que cultivar de manera única. León Felipe es el poeta de toda la vida que me ha acompañado. Uno de los primeros poemas que escribió, fijaos, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Pues es verdad. Si con eso queremos decir, nada, todas las religiones son iguales, bueno, cada uno cree lo que, pero al final todo es lo mismo. No, eso es lo que quiere decir. Pero incluso en nuestro trato con el Señor Jesucristo hay una manera única, es la mía, que no es ni mejor ni peor. Deberíamos evitar hacer comparaciones, ¿no? Esta es la mía y yo pues será modesta, no tengo muchas cosas, pero y será todavía por crecer, pero es la mía. Es el resultado, es la biografía que yo he escrito con mi Señor, la mía, que tiene un único valor, que es verdadera, la mía. Todos los matrimonios son iguales. Básicamente es un hombre y una mujer que se casan para compartir su vida, ya está. Todos son iguales. Y cada casa es diferente. Tu relación con el Señor Jesucristo no puede ser la de un molde cristiano evangélico de la Fieide. Es que ni siquiera de Cristo vive. Es la tuya, la has de trabajar, pero no conmigo, ni con el otro, no, con el Señor. Efectivamente, aquel pastor tenía mucha razón cuando me dijo, bueno, pues esto tienes que tratarlo con el Señor. Digo, ya, yo es que venía a hablar contigo. Dice, ¿yo qué te voy a enseñar? Yo te puedo hablar de mi vivencia con el Señor, pues tú has de cultivar la tuya. Y esto, que en algún sentido es un poco inquietante, pero a la vez es la riqueza mayor de la experiencia de la fe. Alguien ha parafraseado el texto de Hebreos 12, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y él dice, bueno, Jesús es el autor y el consumador de mi historia. El autor y consumador de la fe tiene que ver pues, con toda la historia de la salvación, ¿no? En un sentido general, para todos es la misma, pero a la vez de mi historia, que no es una historia con mayúsculas, es una historia muy chiquitita, pero es la mía. Y al final, de verdad es la única que cuenta. La historia de Pedro, el pescador, la historia de Pedro el pescador con Jesús, pues era distinta de la historia de Lucas, el médico, con Jesús. Era la misma, sí, pero era distinta. ¿Cómo iba a ser igual? Era distinta. La experiencia del apóstol Pablo con aquella conversión tremenda y espectacular
era completamente distinta de la de Timoteo, criado probablemente en una familia cristiana porque incluso su abuela ya era cristiana. Eran historias distintas, necesariamente, pero Timoteo era el compañero de ministerio de Pablo. Así que no es solo una historia, una relación personal, sino también particular. Y tú has de construir, si se puede decir así, has de construir tu propia relación con el Señor, la tuya. Tomas las verdades de la palabra, a ser posible, escucha las predicaciones y lee buenos libros y atiendes el testimonio de otros y todo eso. Pero con todo eso, construyes tu propia relación con el Señor. Tu trato personal con el Señor. Una relación que es, por tanto, personal y que es particular. Eso sí, que es dinámica. Es dinámica, es la idea de la parábola, ¿no? La parábola habla de un desarrollo gradual. Esto no es un momento puntual, ¿vale? Esto es un desarrollo gradual. Desde la semilla, a la hierba, a la espiga, al grano y la cosecha. Porque nuestro trato con el Señor, como toda relación viva, tiene también este recorrido. Y efectivamente, comienza de una manera muy modesta. Al lado de esta parábola está la parábola de la semilla de mostaza. Pero el Evangelio anuncia que hay una semilla de Dios que Él pone en nuestro corazón que permite que esa nueva vida crezca. Y de hecho lo que dice Jesús en la parábola es que casi es inevitable, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y es lo suyo. Tampoco hay que entender mucho, no hay que ser ingeniero agrícola para poder comprar. No, si no hace falta, tú ves y eso crece gradualmente. Nuestro énfasis cierto, legítimo, verdadero, auténtico, genuino, nuestro énfasis en el hecho y en el momento de la conversión, nuestro énfasis en el que en algún momento uno ha de tomar una decisión para entregar su vida a Jesucristo, ese énfasis a veces oscurece que en realidad se trata de todo un proceso, de todo un camino. Y a veces no la hacemos bien. Si trasladamos la idea de que se trata de dar un paso, un salto, ¡bum!, para caer al otro lado de, no sé de qué, de la rebeldía contra Dios, ¿no? Entonces uno da un paso, ¡pum!, y se pone del lado de Dios. Ya está. No, ¿cómo que ya está? Ahí comienza una relación. No sé muy bien por qué, recordáis, en el libro de los Hechos se dice que a los cristianos se les empezó a llamar, se empezó a llamar cristianos, eso en Antioquía, pero no, porque antes les llamaban los del camino. Los del camino. No sé muy bien, hay varias interpretaciones, pero muy sugerente. Es que el cristiano, el homo viator, ¿no?, que dicen en latín, el cristiano es alguien que está en proceso, no solo de ser mejor persona, sino en un proceso de conocer mejor al Jesús en quien cree, porque ese conocimiento es un conocimiento transformador. Probablemente era la última de las epístolas que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, un hombre veterano, curtido en el ministerio, y escribe: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle. ¿Pero cómo de conocerle? Después de décadas de predicar por no sé cuántos países, de escribir, ¿cómo? A fin de conocerle. Claro, a Él. No las verdades acerca de Jesús, sino a Él. Conocerle mejor, más de cerca. Esto es lo que dice. Y por eso le pide a Dios que
dé a los Efesios, escribe en la epístola en el capítulo 1, que os dé, fijaos, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que le conozcáis mejor, dicen otras versiones, que os dé, para que le conozcáis mejor. ¿Qué quiere decir? Que toméis más apuntes de lo que yo predico. No. Un trato más estrecho sobre las verdades que ya conocéis. Si alguien nos cuenta verdades nuevas, desconfiad. Después de 2000 años, yo creo que lo que había que saber lo sabemos y está escrito. Pero hay muchas maneras de conocer. El apóstol Pedro, ¿no?, se despide en su segunda epístola: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y cómo se hace? Pues esta es la parte frustrante y fascinante también, porque nosotros no lo podemos hacer. Lo hace Él. Y esa es una dependencia que incomoda, porque esto de no saber muy bien nos deja en una situación muy violenta, porque si nos dijeran, yo qué sé, hay que subir al pico más alto de la tierra, pues ya está, ya sabemos lo que hay que hacer, nos costará mucho, pero bueno, es cuestión de esforzarse y ponerse las pilas y ya está, lo hacemos, ¿no? Pero es que esto no funciona así, porque es una relación personal, tiene que ver con un alguien, no con un algo. Y además la iniciativa es suya. Por eso, otra vez, la parábola es que el labrador solo puede ser testigo de lo que está pasando delante de él, pero él no lo puede producir. Necesita creer en lo que la tierra puede hacer. Y pasa así con nosotros. No podemos añadir a nuestra estatura espiritual un codo. Lo hace Dios a través de su Espíritu, pero lo hace porque esa es su promesa. Ha puesto una semilla de Él en nosotros, nos ha provisto del Espíritu Santo para modelar. Decía un autor cristiano del siglo XVII, me siento como si fuera un pedazo de roca en las manos de un escultor. Ya está, yo ¿qué hago? Aquí estoy, delante de Él. No puedo hacer más, espero. Y Él, con el cincel, es quien va modelando. Nuestra parte aquí es, ya sé que puede sonar decepcionante, pero es adoptar una actitud de acogida, de espera y de confianza. Él lo hace. De suyo lleva fruto a la tierra. Si tiene que ser así, lo ha prometido. Tiene poder, su Espíritu está en nosotros, quiere hacerlo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la Escritura, que es bastante más que una frase retórica para ponerla en un cuadrito. Que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Es que es Él quien lo hace. Es Él. En base a la verdad de la Escritura, pero es Él quien lo hace. Y a nosotros nos toca, sí, efectivamente, esa actitud, pero ese es el principio de la sabiduría hebrea. Siempre es... La sabiduría griega gira en torno al conocimiento y a lo que uno puede alcanzar, al conocer como acción de uno, ¿no? Casi investigar la verdad, desvelar, yo desvelo. Pero la sabiduría hebrea es otra, y la palabra clave es la escucha. Escucha. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor. Escucha. Es la actitud de esa disposición de receptividad. Eso sí, es una relación compartida también, ¿vale? De modo que la afirmación de que solo es el Señor Jesucristo mismo quien hace crecer nuestra intimidad y ese vínculo con Él, eso ni es coartada para la pereza ni para la negligencia espiritual. El labrador, efectivamente, no sabe cómo opera la semilla dentro de la tierra. Ahora, eso sí, él pues echa la semilla y se levanta de noche y de día, en fin, y riega y quita la hierba y claro, el fruto no lo da él, pero él crea las condiciones. Y esa es nuestra parte.
que nuestra relación con el Señor pueda crecer, pueda hacerse más íntima, más rica, y todo eso no sucede con una actitud de negligencia, de pereza espiritual, de vagancia del alma. Pues no pasa. ¿A quién le gustaría que el Señor te levante la mano los que quisieran? Ya. Tampoco bastan las promesas que hacemos en la ceremonia nupcial. Hay que trabajarlo. En la palabra de Dios, esta seguramente es la segunda decepción de esta mañana para vosotros, porque lo que encontramos en la palabra de Dios y en la historia de la Iglesia es que esas condiciones que nosotros podemos trabajar para que Dios haga su obra, Él lo haga, las condiciones que nosotros podemos poner nuestra parte, pues ya lo sabéis, tradicionalmente lo llamaban los medios de gracia, las disciplinas espirituales. Lo hemos cantado de niños. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Ya ves tú. Casi media hora de discurso para llegar a esto. Pues ahí está. La meditación en la palabra, la oración, el ayuno, el silencio, el retiro, la confesión mutua, la adoración, la comunión con otros hermanos. Elementos que no son un fin en sí mismas. Yo tengo que orar tres veces al día, media hora cada día, y leerme 10 capítulos. No, que no. No son fines, son medios. Es crear el marco, como se dice ahora, sobre que el Espíritu de Dios se puede mover y el Señor se nos hace más cercano. No pretendáis, porque estaríamos en lo mismo. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Cuántos versículos he de aprender de memoria? No, eso no. Pero es esto, ¿no? El granjero no produce los granos, ni produce el fruto, pero crea las condiciones. Y entonces riega la tierra, quita los hierbajos, la cuida, la vigila, y sobre eso Dios lo hace. Si hubiera un secreto, sería el tiempo. Dedicar tiempo. Dedicar tiempo. Ya, pero esto es una simpleza, ¿no? Has de dedicar tiempo. Pero no como mérito, como sacrificio, como penitencia, como... No. Tiempo delante del Señor. En silencio, a través de la palabra, en la oración, confesando junto a otro hermano. Dedicar tiempo. No, yo no tengo tiempo. Bueno, ya lo sabéis, tenemos todo el tiempo del mundo. Y lo tenemos para lo que lo queremos, claro. A veces, perdón por lo que, en fin, el golpecito está así parece de, yo qué sé. Cuando aparecemos por aquí los jueves a las 6 de la mañana, 6:15 para orar, vamos, a mí me da fatiga, la cantidad de gente a las 6:15 de la mañana que pasan delante de la puerta de la iglesia corriendo, que se van al parque a seguir corriendo. O sea, a la hora que como mucho te metes media docena de churros con un chocolatito. Esta gente está corriendo. Esto es de psiquiatría. Ya. Bueno, quieren algo y pagan el precio. A las 6 de la mañana. Yo creo que es pecado, pero... ¿Entendéis? No puedes decir, no, a mí es que el Señor no me escucha, a mí no, yo ya me gustaría, pero yo es que a mí Dios no sé qué tiene conmigo. No puedes decir eso mientras todo ese supuesto anhelo que hay dentro de ti no se traduce, ya sé que es una simple, hasta que no se traduce en tiempo. No solo, ni muchísimo menos. Pero desde luego, cuando uno lee los evangelios, el Antiguo Testamento, la historia del Señor Jesús, ¿no? De noche, de madrugada, se retiraba, buscaba al Padre, Él,
Cuando leemos las biografías de los hombres, las mujeres de Dios a lo largo de la historia, es que encontramos siempre los mismos elementos. Luego son relaciones, como decíamos antes, relaciones únicas. Cada persona tiene una relación y eso se ha traducido en un llamado distinto y en un ministerio distinto y en unas circunstancias, pero todos ellos tienen siempre los mismos rasgos. La búsqueda intensa y sostenida en el tiempo del Señor. Y esto no es un ejercicio de, de penitencia. A veces el Señor se acuerda de mí y me da... Hombre, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Todo aquel que pide recibe, el que busca y al que llama se le abrirá. Cerca de nosotros está. Así que, digamos, mi respuesta a todo esto es, primero, una respuesta confiada en base a las promesas del Señor. No estamos peleándonos por rasgar el velo del lugar santísimo y entrar a la presencia de Dios, luchando contra un batallón de soldados que lo impide. No. El velo se rompió. Y es el Señor mismo. Qué interesante. Ahora que pienso, ahora que viene a mi mente, ¿no? Hablamos de nuestro anhelo por el Señor, pero recordáis, hay varias, no pocas veces en la Biblia que se nos habla del anhelo que el Señor tiene de nosotros. Eso hay que investigarlo. El anhelo que el Señor tiene de ti. De tener una relación contigo. Él tiene ese anhelo. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, ¿no? Cercano está el Señor a todos los que le buscan de veras. Es que, ¿entendéis? Esto no es una investigación a ver dónde nos lleva. Esto es una promesa de parte del Señor para ti y para mí. Y nuestra respuesta, además de creerlo, es efectivamente buscarlo. Hacemos muchas cosas en el día. Pero el corazón no puede estar puesto en muchas cosas. Bueno, sí puede estar. Y entonces tocamos tantos palos que no sabemos ni dónde estamos. Un corazón dividido no puede acercarse mucho al Señor porque está en demasiadas cosas. Pero sobre un corazón dispuesto, de verdad anhelante, el Señor hace su obra. Es más, es poderoso. El texto en la epístola a los Efesios habla acerca de conocer el amor de Cristo, ¿no? Que podáis conocer la longitud, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Que podáis vivir eso. Y termina diciendo el texto, y en esto el Padre es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Termino. Yo no tengo nada de lo que presumir. Algunas de estas cosas que comparto tienen más que ver con mi anhelo que con mi propia experiencia. Pero sé el camino y tengo la promesa. Hace un tiempo ya, un hermano me daba esta palabra. A veces esta palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor está aquí, Jeremías 33:3, ¿vale? No es que viniera de no sé dónde. Pero tenía un valor muy personal. Lo conocéis de memoria. Clama a mí, yo te responderé. Esa es la promesa. Clama, ¿sabéis? O sea, no de, ay, sí, no. Clama. Anhelo, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no tiene que ver con misterios extraños, sino, decíamos, con las verdades que ya conocemos, pero hechas vida. Parte de este pasaje lo toma el apóstol Pablo y lo usa también en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, ¿no? Y habla acerca de la sabiduría en misterio. Y dice, no, pero no es un misterio de estos que tal, es que se nos ha dado a conocer, es una cosa, proviene de la sabiduría, pero esta es
del Señor. Así que os animo a explorar en esa relación con el Señor Jesucristo, que es una relación personal, que es única para cada uno de nosotros, que por eso es tan sugerente, que es dinámica, que aquí todos estamos aprendiendo. Veo aquí delante nuestro hermano Narciso Núñez, veterano, siervo de Dios, potente, todavía aprendiendo a conocer a Jesús mejor, ¿a que sí? Esto es algo que como cualquier relación viva, ¿no? Que nos lleva a la vida, es un proceso, es dinámico y es compartido, porque a nosotros nos toca establecer esas condiciones, esa disposición sobre la que Dios puede hacer. Y sobre eso se edifica tu servicio, se edifica el ministerio de la Iglesia y se edifica el testimonio al mundo. Vamos a orar al Señor y por cierto, vamos a hacerlo celebrando mucho la visita. Esto sí es una visita ilustre, la de Valentina y Alejandro. Amén. Ese camino recorrido por Valentina queremos recorrerlo nosotros también. Ramón, tú vienes.